Creo que ya estamos en un proceso de grabación. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta web conference, Laura, Andrés, Kelly y Elsa. Y a aquellos compañeros que no pueden estar aquí en el momento, pero que pues la grabación se va a compartir. Muchas gracias por haber acudido a la cita. Miren, particularmente yo tenía en primera instancia pensado que tuviésemos el proceso para la siguiente semana, pero hay una situación particular pues que me vio, digamos, como obligada a citarlos antes y es un tema de salud. Ustedes me dispensan. Miren, yo este año fui diagnosticada con cáncer y se ha presentado una luz en todo este proceso y es a través de una cirugía. La teníamos de pronto pensada que iba a ser a finales de noviembre o diciembre, pero las cosas, y bueno, gracias a Dios han venido evolucionando de tal manera que pues ya va a ser Dios mediante para la próxima semana. Entonces, por eso esta semana hice rápidamente la calificación de la actividad de la fase 2 para que ustedes tuviesen la retroalimentación. Abrí los foros de la actividad de la fase 3 y ya dejé también dispuestos el foro de la fase 4 para si en ese momento todavía no he tenido la recuperación, ustedes pues también puedan ingresar. Son situaciones de la vida, no me esperaba algo así, pero bueno, con fe en Dios, con fe en la ciencia, con el mayor optimismo, con el apoyo de mi familia, espero que podamos salir adelante de este proceso. Pero pues tampoco quería dejar las cosas así en el curso como de tal forma que no quedaran ustedes sin el acompañamiento. Es posible que en la otra semana ingrese un profesor, los va a acompañar en cada uno de los foros. Va a ser la compañía, la asesoría, ya él ha trabajado también en este curso, ya conoce los temas y ya conoce cuál es la metodología y el ritmo de trabajo para esta actividad. Entonces, con él o con ella, van, porque son dos, o es la profe o es el profe, uno de los dos, pero ambos han estado en el curso y lo conocen. Entonces van a tener esa compañía, van a tener ese acompañamiento, en tanto que pues surte el tema de la incapacidad y del proceso, pues que los médicos me indiquen en su momento. Eh, Les comento entonces, ya tienen sus calificaciones, tienen sus comentarios. En general me parecieron muy buenos los ejercicios que realizaron para el estado del arte, muy interesante, las indagaciones que realizaron. Y ahora pues venimos a trabajar el tema de los modelos explicativos, que es lo que quiero para el día de hoy, que les quede pues en la grabación para que ustedes puedan ir avanzando en el ejercicio que ya inicia. Apenas es prematuro, miré los foros hoy, apenas hay las solicitudes de cuáles son los roles que cada uno va a tomar en algunos grupos, otros grupos, la mayoría no han ingresado, supongo que en esta semana están trabajando en otros cursos también para entregar procesos, entonces es entendible todo esto, pero bueno, queda la información. Antes de pasar a explicar la tarea o la actividad que tenemos, a ver qué me pide aquí, quiero compartirla. Creo que ya, ahora sí está compartiendo. Quiero compartirles aquí. Por favor, me indican si, si la observan y cuando quieran pues hacer un comentario perfectamente pueden tomar el micrófono y abrirlo y hacerlo. Yo en estos momentos no tengo la posibilidad, bueno, mientras esté allí no tendría la posibilidad eh, no tendría la posibilidad de ver si ustedes quieren intervenir, pero entonces perfectamente ustedes pueden abrir su micrófono, ya verifiqué que están todos con micrófono, y pues hacer algún comentario que consideren pertinente. Por favor, me confirman si ven la pantalla y si me están escuchando. Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, buenas noches. Esta información que vamos a intercambiar acá en el contexto del Seminario de Educación y Pedagogía en esta Web Conference 2 hace parte de un trabajo o de un proyecto, de un tema que se viene trabajando
desde el grupo de investigación AMESI y desde el semillero de investigación AMESI, que es obviamente pertinente con relación a nuestro quehacer como docentes. Nosotros como docentes no podemos estar a la espalda de las tecnologías, de la investigación, de la innovación en nuestro contexto educativo. Entonces, esta presentación siempre la hemos preparado desde el semillero para el curso seminario, dada la línea de trabajo que se viene desarrollando, que inicia con la selección del problema, el análisis de un estado del arte y luego la revisión de modelos explicativos para luego ir a, a un encuentro con expertos y posteriormente generar una propuesta. Y la tendencia siempre va apuntando a que esa propuesta va enmarcada en el contexto también de la innovación educativa. Tomamos como referentes lo que la UNESCO plantea con relación a a lo que es la innovación y lo que es la educación. Desde la UNESCO se plantea que la educación es un derecho fundamental para todos los seres humanos. Y ese derecho fundamental se genera desde diferentes dimensiones, que generan también la integralidad del individuo, la integralidad del ser. Y señalan específicamente que este derecho fundamental tiene y cobra sentido cuando el rol del docente tiene una participación activa. Es decir, el papel del docente es relevante porque es la figura que contribuye a que en las instituciones educativas se generen espacios dinámicos, se generen espacios creativos, se faciliten los aprendizajes, se promuevan los valores, se aprenda en términos de lo que es la convivencia y también tengamos la posibilidad de entendernos como ciudadanos en el contexto de nuestros espacios más próximos. En este sentido, también la UNESCO destaca que, dada que la educación es un derecho fundamental y el docente tiene un papel también protagónico, y ese papel protagónico apunta a mejores dinámicas, también debe pensarse en que esos espacios dinámicos deben ser innovadores, es decir, que la innovación tiene que hacerse presente, porque a partir de la innovación se pueden dar respuestas a las necesidades educativas de los estudiantes, de las familias y de la comunidad. Inclusive podemos ir más allá porque no solamente estudiantes, familias y comunidades, sino también el cuerpo directivo de la institución y de los mismos docentes. Siempre estamos entonces en la búsqueda de mejores condiciones para nuestros estudiantes y la UNESCO nos genera un concepto y un reto muy interesante relacionado con la innovación educativa. Entonces seguimos con... bueno, y con respecto a la innovación educativa, la UNESCO también señala que la innovación educativa no es un proceso no planificado, por el contrario, se señala que la innovación educativa es un acto deliberado y planificado, que está apuntando a la solución de problemas y con el objetivo de lograr mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Y la innovación educativa se contrapone al paradigma tradicional, al paradigma donde el docente era la figura principal y el docente era quien era dueño de las ideas y era quien enseñaba o transmitía información. Ya a partir de los conceptos de innovación educativa, no hablamos de transmisión de conocimientos, sino de la generación de conocimiento, de la creación de conocimiento. Inclusive ya en algunos teóricos están hablando de la co-construcción del conocimiento, porque generar conocimiento no es un acto individual, implica también la participación de un grupo de personas, de una sociedad. De hecho, el modelo en la UNAD eh, se maneja desde la colaboración. Miren ustedes, en sus grupos colaborativos, o sea, son
bien podríamos tener a los 50, 60 estudiantes del curso, cada uno haciendo su actividad de manera independiente o teniendo su calificación, pero no. La idea es que se generen también estos procesos de co-construcción del conocimiento. Y esto se hace a través del trabajo en equipo, a través del trabajo colaborativo. Entonces, la innovación educativa es un acto deliberado y es planificado, es decir, que no surge al azar, no es un ejercicio simplista, sino que obedece a todo un proceso de planificación proyectando al futuro mejores condiciones en términos de calidad para la comunidad educativa en cualquier dimensión, ya sea desde los recursos, desde el trabajo que se hace en el aula, desde lo financiero, desde los proyectos que se tengan transversales, en fin, hablar de innovación educativa en nuestro contexto o nuestro ámbito institucional implica muchas formas de hacer las cosas de manera distinta, procurando la calidad. En Colombia se viene hablando de innovación educativa desde los años 70, si bien era un término que era, digamos, como explícito y único para las áreas administrativas, para la administración de empresas. Desde los años 70 empezó a hablarse en los contextos educativos de la innovación. Y obviamente, pues su apellido, innovación educativa, para enfatizar de que se hacía referencia a todos los procesos o todas las situaciones nuevas que se podían abordar desde el contexto educativo. Ya en la década de los 80 y de los 90 se generan movimientos donde los docentes ya adquieren un rol más protagónico con relación al proceso de enseñanza que ellos lideraban. Sin embargo, aún todavía el docente para estos tiempos, inclusive hasta el 2000, se constituía en la figura central eh, del proceso educativo. El, el estudiante era un receptor de información y el maestro era el transmisor de la información. Y el conocimiento, pues obviamente le pertenecía al docente y el estudiante simplemente esperaba a ver qué traía el docente para él aprender. Hoy en día, pues las cosas son muy distintas. Ya en los 90 entonces aparecieron las reformas educativas, la ley de educación también empezó a generarle unos retos a las instituciones educativas con relación al tema de las innovaciones, el uso de las tecnologías, pero era un ejercicio todavía muy incipiente porque tampoco los recursos abundaban en las instituciones educativas. Ya después del 2000 10, 2000, 2005, 2010, esto empezó a, a darse de una manera más acelerada, porque obviamente también se masificó más el uso de las tecnologías, ya había mayor acceso a ellas. Eh, las instituciones también empezaron a darse cuenta que no era solamente hablar de innovación educativa o de uso de tecnología, sino que también tenían que hacerse fuertes inversiones también en el sistema educativo, pues para poder acercarse a todos estos procesos. Y pues en nuestro país, desde este siglo XXI, eh, aparecen también, aunque ya estaban dadas, pero empezaron también a generarse muchas aproximaciones a la investigación, acción, a los procesos de autoevaluación, a los procesos de sistematización, a reflexionar sobre las prácticas pedagógicas. Entonces, una serie de movimientos y de tendencias en educación que van generándole también un aporte a la innovación educativa, porque a partir de las investigaciones, de los procesos reflexivos institucionales, de la organización también de la información, entonces surgen eh, cuáles son esos problemas que se deberían trabajar con relación al tema de la innovación, qué problemáticas educativas podríamos entonces mejorarlas a partir de procesos innovadores que aportaran a la dinamización de los procesos que se estaban desarrollando en las instituciones y que permitieran avanzar hacia el logro de la calidad de la educación. Entonces, en ese sentido, pues ya cuando empezamos a mirar estas conceptualizaciones de innovación educativa,
pues nuestro gobierno también pues empieza a generar planes decenales que van apuntando a generar retos y metas para el sistema educativo. Ya se está trabajando en planes decenales, obviamente más hacia la modernidad, pero el último plan que fue el más, digamos, grueso y que permitió darle un despegue al tema de la innovación educativa en nuestro país, es el del 2016-2026. Y de estos se plantean 10 desafíos, pero de esos 10 desafíos hay 8 que son transversales y que son, digamos, los que más suscitaron trabajo y abordaje del gobierno para las instituciones educativas, especialmente para las públicas y obviamente los retos también para las privadas. Eh, Dentro de estos desafíos tenemos vamos bueno, el tercero, que hablaba sobre el establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. Desde el 2016 se ha venido trabajando en Colombia todo un ejercicio de renovación curricular. No sé qué tan antiguos sean ustedes trabajando, pero desde ese entonces se ha venido generando esas actualizaciones de currículos, hacerlos más pertinentes, hacerlos flexibles de cara al mundo, de cara a las necesidades que se tienen en los diferentes entornos, es decir, desde una mirada de lo local a lo internacional, es decir, generar lineamientos curriculares locales, donde el estudiante aprenda de las necesidades de su contexto, pero que no se olvide que él hace parte de una sociedad global y que esa sociedad global también demanda unos retos y demanda también unos procesos para mejorar. En un cuarto desafío del plan se habla también de la construcción de una política pública para la formación de educadores y esto ha sido palpable, creo que ustedes tal vez sí lo han vivido, porque ha habido un apoyo en términos de lo financiero del gobierno, hablamos del gobierno nacional, del local, de los departamentales, cuando empiezan a desarrollarse todas estas olas de capacitaciones, las becas, los apoyos a docentes, los procesos formativos en bilingüismo, en emprendimiento, en fin, en muchas de las situaciones que eh, se están generando esos espacios para que los docentes tengan la oportunidad de cualificación. Y son los retos que siempre están en los planes de ciencia y tecnología y los planes de desarrollo territorial para los departamentos y para los municipios. Siempre están estos retos. Cualificar a los docentes en el ejercicio de su formación, tanto específica como general en términos de lo que es la pedagogía, la evaluación y las didácticas también. Un quinto desafío en el plan nacional planteaba la necesidad de impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento. Entonces allí empiezan a tejerse las necesidades, lo que ya hemos comentado, y es cambiar, digamos, esas formas de enseñar tradicionales, de ese paradigma tradicional y superarlas. Pensarnos en nuevas formas para enseñar, nuevas formas para aprender. Y allí es donde juega un papel protagónico la acción del estudiante, que ya deja de ser ese sujeto pasivo en el proceso y se convierte en un sujeto más activo. Y de aquí empiezan a derivarse también como lo dice en el sexto desafío, impulsar el uso pertinente pedagógico generalizado de las nuevas y diversas tecnologías que terminan con las pedagogías emergentes, es decir, toda una serie de pedagogías, de recursos, de didácticas, de estrategias que en uso con la tecnología van a permitirle al estudiante tener un poco más de independencia, de autonomía y de ser el generador de los conocimientos. El séptimo desafío habla de construir una sociedad en paz. También hay un interés por el Estado por trabajar en esto. Y de allí que tenemos diferentes cátedras, diferentes proyectos también, donde las instituciones educativas tienen que eh, eh, indicar cuáles, digamos, son esas tendencias, cuáles son esos desafíos, cuáles son esos retos
que desde el desarrollo sostenible se plantea como institución en sus proyectos educativos. Entonces, algunos han hecho mucho énfasis en el tema de la paz, otros en el tema de la equidad, otros en la inclusión, otros en lo sustentable, en lo sostenible. Entonces, este séptimo desafío apunta a que las instituciones también busquen su propio camino con relación a qué quieren o busquen su propio camino en relación a lo que quieren o lo que se sueñan o piensan transformar en términos de lo social y en términos también de eh, la responsabilidad que se tiene con los estudiantes, porque cada institución tiene su proyecto educativo y sus estudiantes tienen que permearse en ese proyecto educativo. Y como octavo desafío se habla de dar prioridad al desarrollo de la población rural. Entonces los gobiernos han estado mirando eso, unos más que otros, pero han estado trabajando también en eso. No nos podemos engañar, si bien el sistema educativo en Colombia tiene deficiencias, tiene muchas dificultades en términos generales, hay unas grandes brechas entre la educación rural y la educación urbana. Y entonces sí es importante que se dé una mirada a lo rural, se generen proyectos, se generen condiciones y estrategias que permitan y que favorezcan que se refresque lo que en lo que estos momentos ha sido la educación rural. Y eso solamente se hace no solamente con planes, con propuestas, con lineamientos curriculares, sino también con la financiación para ir aportándole a esa disminución de brechas. Si bien se han hecho cosas, todavía hay mucho por trabajar. Y en el noveno desafío se habla ya de la parte financiera y es donde el gobierno tiene que darle una participación al tema del gasto para los diferentes niveles educativos. Ahorita creo que hace 2 semanas se, se aprobó una reforma, 2 artículos, no recuerdo dónde, se oxigena al Ministerio de Educación para que invierta más en educación y especialmente en que se haga una inversión mayor en educación rural, pero sin descuidar la urbana. Y como décimo desafío, entonces el desafío está en fomentar la investigación en los diferentes niveles educativos. Pero la investigación, digamos, no va a ser directamente un trabajo para los estudiantes, sino que ya es un desafío para los docentes. Por eso este está ligado al desafío que hablaba sobre la formación y la cualificación de los formadores. Por eso el interés de los departamentos, de los municipios, por que los docentes participen en los concursos para becarlos o para dar apoyos para cursos de maestría, para programas de maestría, para la matrícula de programas de doctorado. Eso es, digamos, hoy en las universidades públicas, sobre todo, hay muchos convenios con diferentes secretarías, con diferentes instancias del gobierno, para que pues, en los procesos formativos de las universidades públicas se considere también el trabajo muy fuerte con los docentes en servicio para el gobierno. Entonces, digamos que desde el Plan Nacional, pensando en ese reto de la innovación educativa, pues también se piensa en qué se debe abordar para poder lograr este tema de la innovación educativa, que es, digamos, el objetivo. Si bien hablamos de la innovación educativa, tampoco vamos a pensar que, pese a que es un acto deliberado y es un acto planificado, no necesariamente tenemos que pensar que la innovación educativa es pensarnos en algo que nunca nadie haya hecho o que nunca nadie haya pensado. No, la innovación educativa es contextualizada, es muy importante que lo tengamos pendiente. Parece ser que de pronto en una institución una determinada actividad o un determinado proyecto o unos determinados recursos pueden ser un ejercicio natural y cotidiano, pero otras instituciones que no lo han tenido y que lo implementan para ellos puede convertirse eso en una innovación educativa. ¿Por qué? Porque va a cambiarles la mirada, va a cambiar el proceso que se viene desarrollando y va a generar nuevos conocimientos para esa institución. Entonces, no pensemos que la innovación
está, digamos, limitada a que tiene que ser algo que nadie más haya hecho o que nadie más haya pensado. Sí podemos retomar ideas, proyectos, recursos que se han empleado en otras experiencias y escalarlas a nuestras comunidades. Obviamente van a tener unas formas distintas en que se manejen porque cada contexto tiene sus propias particularidades, pero el proceso como tal, que puede ser de rutina para una institución X, se puede convertir en una innovación educativa para una institución Y. Ahora, hablar de innovación educativa también es hablar de factores que la favorecen o que la obstaculizan. Y en este sentido, son muy importantes que tengamos en cuenta los factores personales y los institucionales. Los personales más que todo están ligados al trabajo o a la percepción que tenga el docente y que tengan los estudiantes. Y obviamente los institucionales están relacionados con las percepciones y realidades de las directivas. Entonces, inciden mucho en el desarrollo de una innovación educativa y en la apuesta en ella, la motivación, la participación de los docentes, el contexto en el que se da la clase, los sentimientos y las creencias que tienen los estudiantes. Entonces, miren que esas percepciones y esas competencias socioemocionales de docentes y estudiantes van a incidir positiva o negativamente en el desarrollo de innovaciones educativas en la institución. Y obviamente en la institución, cuando no hay recursos, cuando lo que permea es la burocracia, cuando el proyecto educativo no es claro, cuando el currículo no es flexible, cuando las directivas son rígidas y cuando el contexto educativo pues no se interesa por estos procesos, obviamente son un gran obstáculo. Pero cuando sí tenemos los recursos, cuando no hay burocracia, cuando las directivas jalonan y motivan y apoyan, entonces obviamente se va a hacer más asertivo y más posibilidades hay de que en la institución se genere y se viva en un ambiente de innovación, digamos, permanente. Y bueno, según la UNESCO, las instituciones que innovan generalmente van a estar en la búsqueda y en la indagación de nuevas ideas, de nuevas propuestas, de nuevos proyectos. En las instituciones va a haber también la voluntad de cambiar las percepciones, las actitudes y las prácticas. Eso se va a convertir, digamos, en una ola que empieza pequeña y luego se va engrandeciendo porque todos los miembros de la comunidad van a estar siempre con el ánimo de nuevas cosas para la institución. Se logra una meta y luego se plantea otra y así va de una manera cíclica y permanente. En las instituciones también que innovan, se genera el compromiso y la voluntad de las directivas, de los docentes y de la comunidad en general. Una institución que innova siempre está abierta a la reflexión crítica. No van a, y esto para no caer en la rutina, eso es muy importante. En la medida en que la institución, es decir, sus actores, reflexionan críticamente y de manera permanente, entonces siempre se va a estar pensando en que hay cosas por mejorar. Y si siempre estamos pensando en que hay cosas por mejorar, pues no vamos a caer en prácticas rutinarias. En las instituciones que innovan, también la comunidad participa, se contagian los padres de familia, obviamente los estudiantes. Entonces, si la institución es apática, pues obviamente vamos a tener padres de familias apáticos. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿por qué será que nuestros padres de familia son apáticos? ¿Por qué no se interesan en los procesos de la institución? ¿Serán ellos o somos nosotros tal vez que estamos irradiando que estas condiciones no se den como las esperamos? Y las instituciones que innovan no se van a quedar en el ostracismo, siempre van a estar pensando y proyectándose en la organización y en el reconocimiento de otras instituciones y de otras comunidades educativas. Van a desarrollar el trabajo en red, van a abrirse a conformar redes académicas que interactúan, que aprenden la una de la otra en el proceso de innovación que cada una de ellas vaya desarrollando. Entonces miren que hasta aquí hay algunas, digamos, indicaciones sobre lo que es la innovación educativa. Ustedes tienen el material, las referencias bibliográficas que se han
que se les han dado en el sílabo para que ustedes las vayan revisando, las vayan considerando para que las tengan en cuenta. Entonces, ya como conclusión de esta parte de la innovación educativa, entonces tengamos siempre pendiente que es un acto deliberado y planificado, no es un acto que se da al azar. Y no es al azar porque como se trata de solucionar problemas, nosotros no podemos solucionar problemas con la primera idea que se nos ocurre. Tenemos que planificar y son actos que van llevando un proceso que debemos seguir. Entonces, en ese sentido, siempre recordar que la innovación educativa es un acto deliberado y planificado. Ahora, ¿qué no es innovación educativa? Aquello que en mi clase nunca hemos hecho eh, un, un test por escrito y ese día entonces yo llevo el test por escrito y digo, ay, esta es una innovación. No, y utilizo un recurso distinto para valorar el aprendizaje. Pero más allá de eso, no es una innovación educativa. La innovación educativa también es un ejercicio proyectivo que incluye diferentes procesos, que incluye diferentes maneras de desarrollar los procesos. Entonces, también entenderla de que cualquier cosa que hagamos en el aula o en la institución no es una innovación, pero tampoco vamos a descartar que la innovación es un acto deliberado y planificado. Ahora, desde la innovación educativa, nosotros no solamente damos respuesta a necesidades en general de la calidad educativa, sino que también tocamos la vida de los estudiantes, la vida de las familias y también de las comunidades. Por eso la innovación educativa es un acto responsable, porque en esa búsqueda de solución de problemas nosotros también vamos a tocar seres humanos. Y en la medida en que lo hagamos bien, obviamente las cosas también van a ser positivas para estos individuos. Bueno, como conclusión también tener importante que tenemos el Plan Nacional Decenal de Educación. En estos momentos también están en proceso de desarrollarse y de salir ya al aire documentos oficiales sobre la nueva proyección que tiene el Estado colombiano con relación a la educación. Y recordar que existen factores personales, institucionales y sociales que pueden obstaculizar o que pueden canalizar los procesos de innovación educativa. Entonces, lo que puede ser un obstáculo, si lo manejamos bien, puede constituirse en una fortaleza. Entonces, considerar eso. Y entender que la innovación educativa no es un proceso fácil, ¿no? A veces, bueno, aunque ya ha cambiado mucho, eh, las instituciones educativas están más abiertas a la innovación, a mirar en nuevos procesos, a, a reflexionar críticamente frente a lo que se realiza. Ya hay como una apertura. Sin embargo, pues todavía hay espacios donde esto no es posible, pero digamos que en buenos términos sí se ha avanzado en eso. Entonces, es importante que nosotros, cuando pensemos en, ahora que estamos con la maestría, en llevar propuestas de innovación, siempre tener pendiente de que hay que consultarlo con los directivos, hay que llevarles las iniciativas, contar con ese apoyo, porque cuando hay el apoyo directivo, se hace posible el ejercicio que se quiera desarrollar. Pues cuando no se tiene apoyo directivo, pues es muy complejo. Yo pienso que ahí es, digamos, como la primera rama de la que hay que agarrarse. Y luego, pues, si se trata de una innovación de aula, también saberla llevar a los estudiantes para que ellos se motiven y puedan dar lo mejor de sí y poder a plenitud servirse de ese ejercicio innovativo que se lleve. Bueno, y para terminar aquí, pues unas preguntas de reflexión. Esto no es para, pues si alguno quiere comentarlo ahorita sería fabuloso, pero sí para que la tengamos pendiente. Y es porque la innovación me suena simple, novedad o moda. Realmente es necesario transformar nuestros modelos mentales si queremos realizar cambios en la vida de las instituciones educativas. ¿Y qué factores de la micropolítica institucional de su institución impiden o favorecen el cambio? Entonces son preguntas que quedan ahí abiertas para que nosotros pensemos, inclusive las pueden tener pendientes ahorita para los trabajos que vamos a desarrollar, especialmente para el último, donde ustedes tienen que hacer unas propuestas. Entonces sería pensarse que si esa propuesta simplemente es
para responder a una situación de moda, o si esa propuesta que ustedes van a hacer realmente va a aportar a la transformación de los modelos mentales para de las personas a quienes va dirigida esa innovación, y también qué factores de la micropolítica institucional pueden estar o podrían afectar de manera positiva o negativa esa propuesta. Aquí les dejo la referencia para que las tengan pendientes. Bueno, eso es, digamos, a grosso modo lo que quería inicialmente compartirles para que tengan, digamos, ese contexto referencial sobre el tema de innovación educativa, porque pues vamos, digamos, ese va a ser como el centro que ustedes van a considerar en todo el ejercicio que van a realizar. Listo, entonces, hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, o de pronto compartirnos alguna experiencia particular que ustedes han vivido con relación al tema de la innovación educativa. Pues doctora, yo quisiera de pronto aportar en cuanto a lo que hablaba ahí, pues de la primera pregunta referente a, pues, que si la innovación es una novedad o una moda, ¿sí? O forma parte como, o simplemente se hace por hacer, o por decirlo así. Entonces, pues básicamente lo que nosotros debemos tener en cuenta es que la sociedad está en constante cambio. Entonces, hay nuevas tecnologías, aparecieron nuevas formas de comunicación, existen constantemente nuevas realidades sociales y pues también laborales. Y hay que tener en cuenta que pues en todos estos contextos, eh, pues la educación va a tener que adaptarse, tiene que seguir siendo eh, relevante. También tienen pues que enfrentarse a esos desafíos, a esas nuevas problemáticas, todo lo que demanda estos cambios. Entonces, eh, hablando como desde la novedad dentro de la didáctica, eh, pues muchas de estas prácticas innovadoras vienen de investigaciones que son relevantes. Entonces, sobre cómo aprenden los estudiantes, em, cuando de pronto una novedad es o está fundamentada con estudios y demás. En este caso, pues siempre salen nuevos resultados que uno puede aplicar y tener en cuenta para precisamente a partir de ellos seguir innovando. Entonces, también tener en cuenta que, pues, básicamente estas innovaciones constantemente se evalúan porque pues siempre se llevan o se ejecutan. Y a través de de esa ejecución, pues es que uno comienza a generar nuevos ajustes para tener en cuenta todo lo relacionado con los estudiantes. Y de esta manera, pues se van generando nuevos propósitos, pues debido a lo mismo, a los cambios que se van generando a través como del tiempo, básicamente. Gracias, Laura. De verdad, muy de acuerdo contigo. Hablar de innovación educativa, pues no es hacerlo porque sea una moda, ¿no? Que porque la moda es usar la tecnología de esta manera, entonces, bueno, todos vamos a hacer las clases de esta manera. No sé si les ha sucedido que cuando tú llevas a los estudiantes al equipo de cómputo también de manera continua, una vez tras vez, ya también empiezan a, a a desmotivarse porque ya todo se va convirtiendo en rutina. Entonces, la innovación educativa se contrapone a todo eso. O sea, la innovación educativa implica desarrollar procesos planificados diferenciales, continuos sí, pero de manera también donde se puedan emplear diversos recursos, ¿no? Porque si no, entonces también estamos cayendo en lo rutinario. Entonces allí pues ya se pierde, digamos, el sentido o la motivación en el proceso. Entonces, sobre eso, pues también tenemos que tener muchas claridades frente al uso. Y lo que tú dices también con respecto al tema de la tecnología, ella va cambiando, ella va variando. Sí nos toca estar atentos a cómo va evolucionando y saber en qué momento o qué elementos podemos nosotros emplear para aprovecharlos, ¿no? Y generar, digamos, esas condiciones de innovación educativa. Y obviamente el tema de la innovación educativa, perdón, de la tecnología, porque tú también lo expresabas,
se está relacionando mucho con la temporalidad, ¿no? Entonces, ese también es un elemento clave que tiene uno que considerar en el proceso que se desarrolla. Muy bien, Laura, muchas gracias. No sé si Kelly, Andrés o Elsa quieran comentar algo también. Listo, bueno, entonces parece que, no sé si Elsa quiere comentar algo, me parece que abrió micrófono. No se le escucha. No, Elsa, yo cerré porque pensé, porque te veo el micrófono abierto y pensé que ibas a aportar algo, a comentar algo. Bueno, sí, yo creí que, es que está abriendo el micrófono, Elsa, entonces yo creo que vas a participar. ¿Vas a participar? Yo creo que sí, pero es que no se le escucha. Elsa, ¿me estás escuchando ahora? Elsa, ¿me escuchas? Laura y Kelly, ¿ustedes me escuchan? Sí, señora. De pronto es un problema que tenga de sonido Elsa, sino que es que ella abre el micrófono y yo creía que ella iba a participar. Bueno, entonces, listo. Entonces, tener presente este contexto de la innovación educativa en el desarrollo de las actividades que ustedes van a realizar de aquí en adelante. Ahorita voy a compartir aquí la pantalla para mirar, a ver, así es. Vamos a checar aquí. No sé si ustedes alcanzan a observar. Por favor, me cuentan si ya ven el curso, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Vemos carpetas. La página. Solo carpetas, no se ve el curso. Vamos a ver. No. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Ahorita? ¿Ya la ven? Sí, señora. Listo, estamos en el curso, ¿cierto? Bueno, entonces, ahorita en esta fase 4, ya ustedes tienen pues el foro abierto desde el día indicado, perdón, en la fase 3, donde vamos a establecer modelos explicativos. Entonces, para explicarles de manera breve qué son los modelos explicativos. Usualmente cuando nosotros estamos en un proceso de elaboración de una investigación, inicialmente, además de plantear el problema, justificamos la importancia del problema y también hacemos una revisión del estado del arte, revisamos qué se ha hecho y qué se ha dicho con relación a ese problema. Esa tarea ustedes la acabaron de realizar. Pero también hay otro elemento muy importante. Por favor, me confirman si ven la guía. ¿Sí observan la Sí, guía? señora. Ok. Sí, señora. Y entonces vamos a trabajar el tema de los modelos explicativos. Empezamos ya desde el 30 de octubre, hasta del 30 de septiembre, hasta el 28 de octubre. Entonces, en este ejercicio de los modelos explicativos, vamos a hacer lo que en el proceso de investigación en algunos ámbitos, o en la mayoría, se conoce como ese marco teórico que va a permitir explicar el problema como tal, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos hablado de un problema. A ver, alguno de ustedes que me diga cuál es el problema que vienen trabajando en el grupo.
Bueno, la problemática, por ejemplo, en nuestro grupo, pues va encaminada a la licenciatura que estamos haciendo, pues básicamente como la problemática que tienen los estudiantes para desarrollar la habilidad del speaking, pues en el inglés. Bueno, listo. Entonces, ese es nuestro problema. ¿Cuál, el tema de la comprensión o en el tema del desarrollo de esas competencias para hablar, ¿no? Del estudiante en una segunda lengua? Entonces, nosotros, ¿qué miramos allí? Bueno, nuestra problemática entonces se relaciona, puede ser con bajo rendimiento o puede ser con el tema de las competencias. ¿Qué nos toca indagar allí? Nos toca desmenuzar el problema y mirar cuáles, digamos, son esas variables o cuáles son esos elementos que pueden explicar. Entonces, cuando hablamos de las competencias en speaking de los estudiantes en segunda, en una segunda lengua, en el inglés, nos toca entonces revisar qué, entender cómo se conceptualiza el término de competencias, qué son esas competencias, cuáles son esas competencias particulares que en inglés el estudiante debe conocer. Nos toca mirar si estas competencias están también ligadas a procesos de aprendizaje naturales que el estudiante debe desarrollar en esa segunda lengua. Entonces, mire, ya tenemos allí conceptos como competencias, tenemos competencias para el inglés, para hablar comunicarse en el inglés, y tenemos también otros elementos que son los procesos de aprendizaje. También podríamos agregarle a esos procesos de aprendizaje cuáles son esos desarrollos cognitivos que el estudiante debe tener, pues para también poder desarrollarse mejor en ello. Entonces, mire, ya tenemos una serie de temas, de conceptos que se tienen que convertir en los temas que vamos a indagar. Así como está en este ejemplo que está en la guía. Habla del bajo rendimiento académico de los estudiantes en un curso X. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que buscar? Ese rendimiento académico. ¿Qué teorías o qué se ha dicho acerca del rendimiento académico? Como se está hablando de un curso específico que son las ciencias naturales, entonces indagar eh, qué implica ese campo de conocimiento de las ciencias naturales. Y además de eso, como el problema está ligado a lo académico y el estudiante tiene problemas porque hay un bajo rendimiento, entonces mirar qué es lo que se está enseñando en las ciencias naturales, qué puede ser lo fácil, qué puede ser lo complejo, que puede estar incidiendo en ese rendimiento académico. Algo parecido podría hacerse también con el tema que, que hablamos de las competencias para el speaking. Entonces, se trata de que ustedes definan y entonces ya especifiquen más ese problema, porque algunos me hablaban de las brechas en la educación rural y urbana. Eso está bien, pero entonces ahora, ¿qué brecha? Vamos a hablar por el tema de recursos, por el tema financiero, por el tema del rendimiento académico, y si es el rendimiento académico, desmenuzar un área, porque no podíamos abordar todo. Entonces, en esta parte les toca a ustedes ir especificando bien la problemática que van a trabajar, ir desmenuzándola. Otros grupos estaban hablando acerca de la pedagogía tradicional versus las pedagogías emergentes. Entonces, allí, por ejemplo, en el caso de ellos, les toca empezar a indagar qué son los paradigmas, qué son las teorías educativas, qué son las teorías de conocimiento, hablar cuáles son esos paradigmas tradicionales, empezar a desglosarlo. Y como son tantos que también pueden estar allí, relacionados con el conductismo, con el cognitivismo, entonces ellos tendrían que escoger qué autores, qué teorías serían las más relevantes para manejar. Y así hacer lo mismo con las pedagogías emergentes. Entonces, el ejercicio aquí es que ustedes detallen cuál es el problema al máximo, o sea, al máximo detállenlo y entonces a partir de allí definan cuáles son esas variables o cuáles son esas dimensiones que están haciendo parte de esa problemática y sobre esas dimensiones o parte, entonces nosotros vamos a detallar esas teorías que tenemos que trabajar. La idea ya no es hacer el cuadro como se hizo con el estado del arte, sino hacer, por ejemplo, para el caso de las competencias en inglés para el speaking, tendrían que buscar
qué son las competencias. Entonces, buscarnos 5 autores, cada uno que explique qué son las competencias en general. Luego, entonces, buscar otros 5 autores que me hablen sobre las competencias que se requieren para el desarrollo del speaking en los estudiantes. Seguramente van a aparecer también diferentes conceptualizaciones, porque van a aparecer relacionadas con el nivel, van a aparecer conceptualizaciones relacionadas con lo intercultural, en fin, van a encontrar diferentes miradas que se puedan dar sobre ese concepto. Y sobre procesos de aprendizaje, sobre eh, procesos cognitivos para el aprendizaje del inglés, también entonces buscarnos al menos 5 autores. Esa es la idea. No se trata de que deban ser 5 variables porque somos 5 estudiantes o somos 4 porque bueno, somos 4. Se trata de que desmenucen el tema y entonces dependiendo del tema, para cada variable sí, al menos 5 propuestas teóricas con relación al tema que acabaron o que acabaron de definir, que acabaron de sintetizar. Y van a presentarlo como si fuese un ensayo, o sea, tipo ensayo. Entonces, por ejemplo, hacen su portada, su objetivo, y luego ya viene el trabajo, bueno, la introducción que colocan ustedes, y luego ya viene entonces el trabajo. Entonces, colocan allí la problemática educativa y o pedagógica, se ha especificado de la siguiente manera. Entonces, competencias para el desarrollo del speaking en los estudiantes de 9º grado, eh, relacionadas con procesos de aprendizaje, tal cosa. Esto es el tema, ¿no? Y luego entonces, y a partir de allí, entonces nuestras variables son competencias en el inglés, procesos de aprendizaje, el inglés como campo de conocimiento en el estudio de una segunda lengua. Y entonces empiezan a desglosar cada uno de esos temas, porque puede que nos salen 3 temas, nos pueden salir 4, pueden salir 5, pueden salir 6, los que tengan que salir allí de esas variables, pero a cada una de esas variables le vamos a trabajar al menos 5 autores que van a explicar conceptualmente en qué consiste el asunto. Pero ahora no vamos a decir, es que fulano de tal plantea qué competencia es esto, y este otro autor plantea qué es esto, ¿no? Tienen que hacerlo como un discurso donde quede dispuesto a manera de ensayo en una cuartilla, porque eso se puede gastar una página, página y media máximo, donde se expliquen diferentes miradas sobre esa misma variable. Yo no sé si me hago entender hasta el momento con lo que estoy planteando. Me gustaría escucharlos. Y, o sea, no hablar de manera separada, sino más bien como tipo reflexión o como es lo que Exacto, es entiendo. decir, cuando tú empiezas, tú delimitas cuáles son esas variables que están en tu problema porque ya tú lo has especificado. Entonces tú vas a hablar de las competencias, por ejemplo. Entonces tú no vas a decir, 1, competencias según fulano de tal, 2, competencias según... No, entonces tú vas a decir, "Mira, las competencias en términos generales han sido eh, miradas o estudiadas de diferentes maneras. Por ejemplo, Ayala 2024 plantea que las competencias deben ser miradas como esto y esto y esto. Y a su vez también Saavedra 2025 indica que las competencias pueden ser consideradas de esta otra manera. O inclusive puede decir, y Martínez 2025 coincide con que las competencias son esto, esto y esto, sin embargo, agrega que tal cosa, según lo que ustedes hayan encontrado. De eso se trata, ¿no? Y con eso hacen un cuerpo para ese concepto sencillo, pero dinámico, porque la idea es que no sea esquemático, sino que sea un ejercicio de redacción de ustedes dinámico para que expliquen cada una de las variables que ustedes han definido en esa problemática que ya tienen especificada. De todas maneras, yo les voy a ir mandando ejemplos con el profesor que vaya a estar con ustedes para que ustedes vayan también desarrollando la parte escritural. Entonces, no se trata de hacer algo esquemático como un listado de conceptos o de conceptualizaciones, sino que sea todo un ejercicio armado
y que tenga sentido, ¿sí? Y que sea al lector genere que no solamente haya un conocimiento del concepto como tal, que se ha interiorizado ese concepto, pero que también se está haciendo una reflexión crítica frente al mismo concepto, ¿sí? No es algo profundo, pero sí pueden lograrlo, haciendo una buena redacción del concepto que les corresponde. A diferencia del estado del arte, que pues utilizamos los cuadritos, las tablitas, como para delimitar más las cosas, porque era mucha información la que se tenía que indagar. Pero ahora es más sencillo en el sentido en que vamos a trabajar, son unas variables que ustedes van a definir para empezar entonces a indagar el tema, así como aparece en el ejemplo de la guía, el problema del bajo rendimiento de los estudiantes. Entonces les dice, bueno, como estamos hablando del mal rendimiento de los estudiantes, entonces nuestro primer punto de partida es entender qué es el rendimiento académico. Luego entonces vamos a tener que entender qué son las ciencias naturales que puede estar allí generando problemas. Y vamos también a entender cuál es, digamos, la propuesta curricular en ciencias sociales que puede estar afectando a los estudiantes. Pero entonces fíjense que aquí no se va a hacer todo lo curricular de las ciencias naturales, por ejemplo, sino que son niños de séptimo grado. Entonces vámonos a ver cuáles son las situaciones que en séptimo grado puedan estar generando dificultades. No nos vamos a poner a mirar todo el currículo de X área del conocimiento, sino la que corresponda a los estudiantes con los que nosotros estemos enfocando el trabajo que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en el caso de las competencias, para hablar de los estudiantes, habría que mirar cuál es el grado, si es sexto, séptimo, de quinto de primaria, cuarto, entonces, dependiendo, obviamente, del nivel de los estudiantes, ahí donde ustedes se van a enfocar en hacer el análisis de cuáles pueden ser las situaciones que puedan estar provocando, digamos, esas complejidades. Sí, ¿se entendió el asunto un poco? Profe, qué pena. Digamos, por ejemplo, bueno, ya escuchando que hablar ahorita, digamos, el tema que nosotros teníamos era retos y dificultades de las TIC en la educación primaria en Colombia. Nos toca limitarlo más, ¿cierto? O sea, porque está muy grande. Exacto, totalmente, claro. Ustedes pueden seguir con el tema, pero entonces pueden seguir con las limitaciones en una determinada institución educativa y con un determinado grupo de estudiantes o con un grado específico, ¿sí? Porque hay a veces instituciones que tienen algunos recursos, pero que no todos los grados tienen acceso a ellas. ¿Por qué no? Que porque los pequeños lo dañan, ¿no? Porque los grandes son irresponsables, en fin. Hay una serie de pensamientos en torno a si es bueno o no es bueno que lo utilicen. Entonces, a ustedes les toca delimitar, ¿sí? Entonces, Sí, escojan una institución y escojan a un grado específico como para concentrarse allí. Y no estar, sí, digamos, sí. porque es un tema muy, muy, muy amplio. Pero digamos, en ese caso, el estado de arte quedó bien, o sea, en teoría, sí quedó bien Claro, porque lo porque hicimos como a ustedes, grandes rasgos. exacto, porque eso fue, ustedes como vieron, el estado del arte era para tener un panorama sobre la problemática y el estado del arte les tiene que servir a ustedes porque en el estado del arte también encontraron ustedes artículos, literatura muy específica que trata los problemas de manera muy específica. Entonces, Sí, agárrense de esos artículos que fueron muy específicos que les pueden servir a ustedes de modelo para trabajar sus modelos explicativos. ¿Ya? listo, profe, muchas gracias. Bien, Kelly. No sé si Elsa, Laura, Andrés quieran también comentar algo. No, señora. Ok, Laura. Bueno, entonces ese es, digamos, el ejercicio por realizar. Entonces la idea es que, bueno, con el profe que los acompaña, él va a estar allí también monitoreando el proceso, él me va a compartir también las inquietudes que ustedes tengan, las dudas, alguna cuestión. Yo voy a tener contacto con el telefónico, Dios mediante. Entonces, estamos como en ese proceso de retroalimentación. El trabajo es muy, muy específico. Eh, yo les voy a ir mandando, porque ya con quien corresponda, materiales para que ustedes también se vayan guiando oportunamente en el ejercicio, pero ustedes también tienen que hacer el ejercicio. Entonces, por eso yo siempre cuando se abren las actividades, nunca hago, bueno, esta es como de las primeras veces, que hago una web como en la primera semana, sino que siempre dejo que pasen 2 semanas a ver cómo van ustedes
digamos, evolucionando, ¿no? Porque también tenemos un proceso de autogestión, de autonomía, en la que ustedes también tienen que direccionar su propio proceso de aprendizaje. Pero bueno, vamos a ir estando con ese monitoreo para que esta fase pues salga muy bien como salieron las dos anteriores, porque hasta ahora van bien. Entonces, por favor, fíjense mucho con el problema que ustedes tienen y contrasten con esos artículos donde ustedes hicieron el estado del arte, que les van a ser de mucho servicio porque algunos le pueden servir de ejemplo para especificar más el tema que ustedes han escogido. Y ellos también, en la medida en que son específicos, también tienen unos modelos explicativos o unas teorías específicas sobre las cuales basan su indagación. Entonces, ustedes van, digamos, como en ese mismo sentido. Eh, sería eso. Yo estaría entonces atenta al proceso y bueno, una vez ya termine la incapacidad, pues yo voy a seguir siempre teniendo acceso al curso. Entonces voy a continuar con el ejercicio que venimos desarrollando y Dios mediante, pues yo voy a ser la que voy a calificar en la actividad. No vamos a dejar que otra persona lo haga, sino que lo seguiré haciendo yo porque ya vengo conociendo cuál es el ejercicio y la dinámica que viene desarrollando cada uno de los grupos y por dónde va cada uno, ¿sí? Para no generar aquí eh, situaciones que de pronto no vayan a ser muy positivas después. Sin embargo, pues aquí todos en la UNAD somos muy profesionales y los profesores pues van siguiendo lo que la guía va indicando y nosotros eso es lo que vamos a trabajar, lo que nos está planteando la guía, seguir ese paso a paso y tener esas consideraciones que acabamos de acotar acá en la reunión. Entonces, yo no sé, pues si no tienen alguna inquietud, algún comentario, yo daría por terminada la reunión y estaríamos en el transcurso del día de mañana en la mañana compartiendo la grabación para que ustedes tengan el acceso a la misma. ¿Sí? ¿Qué me dice? No, doctora, yo creo que pues hasta el momento, claro, pues antes de nada, pues espero que le vaya muy bien en esa recuperación y pues que pueda mejorarle su salud y pues que la podamos volver pues a ver por medio de estas plataformas. Bueno, sí. Amén y amén. Muchas gracias, Laura. De verdad que sí. Dios te escucha. Entonces, a Laura, muchas gracias por estar aquí hoy. A Kelly, a André Felipe y a Elsa también por haber asistido. Y al resto de los compañeros que verán la grabación. Entonces, seguiremos en contacto, Dios mediante. Y pues espero que todo también funcione bien en sus vidas. Y en este reto profesional que ustedes tienen, que es el de ser magíster en educación, que muy seguramente lo van a lograr en el tiempo que lo han estimado. Entonces, mil y mil gracias a ustedes y que tengan una feliz noche. Feliz noche, doctora.